Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo conformado por Michael Furnieles, Moisés Sánchez y mi persona Sofía Díaz hablaremos un poco sobre Puerto Busan. Dándole un poco de introducción a este tema, tocaremos puntos interesantes como lo son la infraestructura, sus operaciones, su actividad, un poco sobre su actividad comercial, operacional. Hablaremos también un poco sobre su historia y evolución, resaltando que es el puerto más importante de Corea del Sur. A continuación, mi compañero Moisés va a hablar un poco sobre su historia y evolución. La historia y su evolución comenzó en el siglo XV. En 1592 se dio la invasión de Japón a Corea. En 1607 se dio la reconstrucción. En el año 1876-1883 se dio la apertura del comercio internacional. En el año 1978 se dio la apertura del puerto de contenedores. Y en el año 1950 y 1953 se dio la guerra de Corea. Hablando un poco de su ubicación, este puerto se encuentra ubicado en el suroeste de la península de Corea, en la ciudad de Busan. Gracias a su ubicación, el puerto de Busan es uno de los más transitados y de mayor capacidad en el mundo. Hablando un poco sobre sus ventajas estratégicas, es uno de los puertos interconectados, es decir, cuenta con una conexión multimodal, siendo el más importante de Corea del Sur y uno de los más importantes del mundo. Cuenta con una capacidad alta, teniendo en cuenta que tiene terminales con alta tecnología. Zona de libre comercio, pues entre los países o los destinos dentro de Asia, facilitando esto todo tipo de exportaciones a nivel nacional e internacional también, haciendo énfasis en su estabilidad económica y política. Es uno de los puertos más competitivos debido a su ubicación geográfica y su infraestructura. A continuación hablaremos un poco sobre sus actividades y operaciones, teniendo en cuenta el alto tráfico y la movilidad consecuente que maneja este puerto. Por ser uno de los más importantes de Corea del Sur, siempre tiene un alto tráfico. Entre estos está la carga contenerizada, carga a granel a nivel operacional. En cuanto a sus actividades, hablamos un poco sobre las mercancías que transitan en este puerto, como lo son maquinaria amarilla, alto índice de equipos tecnológicos, textiles, un poco de sustancias químicas, obviamente contenerizadas en los contenedores especiales para su eficaz y eficiente transporte. Dándole un poco de amplitud a este tema, su actividad principal es la exportación de vehículos y, como lo dije anteriormente, maquinaria amarilla, siendo este puerto, pues contando este puerto con una conexión intermodal, se nos hace más fácil en los terminales portuarios al momento de distribuir a diferentes zonas del país los diferentes tipos de mercancía. Hablando un poco sobre la infraestructura, el puerto de Busan se divide en dos, en el puerto antiguo y el Newport. También conocemos que tiene una capacidad de 840 hectáreas y es uno de los puertos con mayor tamaño en el mundo. Su calado es o varía entre los 14 y los 17 metros. Este mismo cuenta con más de 40 terminales. Continuando con los desafíos, encontramos lo que son los conflictos geopolíticos. Como sabemos, los conflictos que se vienen dando entre Corea del Norte y Corea del Sur. También encontramos como un desafío que presenta el puerto es el crecimiento del transporte logístico y la competencia global. Como sabemos, este puerto tiene vecinos aledaños como son el puerto de Shanghái y el puerto de Singapur. Como impacto social y cultural tenemos que impulsa la economía local y fomenta a su vez el turismo. Tenemos que por su impacto portuario ha generado en la sociedad una manera más dinámica de trabajo. El puerto de Busan es la clave del comercio global y el desarrollo económico de la ciudad, impulsando la cultura, el empleo y la infraestructura. Dando un poco a su conclusión, es el quinto puerto más grande de términos de manejo de contenedores y actúa como punto clave de conexión entre Asia y partes del mundo. Buenas noches, con mis compañeros le hablamos un poco sobre el puerto de Busan. A continuación le vamos a abarcar un poco más el tema sobre el puerto de Ningbo Sousan, que conocemos que es un puerto que está ubicado en la costa del mar de China, que es uno de los puertos más importantes del mundo, ya que cuenta con 60 puertos divididos en 190 países y que por su gran infraestructura de 200 hectáreas. En su historia y evolución tenemos que durante la dinastía Tang, en lo que fueron los años 618 y 907,
fue conocido como uno de los 3 puertos principales bajo el nombre de Minshu. Ya en 1938 se funda como tal el puerto de Ningbo. Tenemos también lo que fue un lapso de tiempo entre los años 1839 y 1840, que se da la primera guerra de opio entre China y Inglaterra. Finalizando la guerra, que fue en 1842, se da el Tratado de Nankín, y es cuando este puerto es añadido como uno de los puertos del tratado. Tenemos también que en el 2016 este puerto se fusiona con el puerto de Zhoushan, y en el 2012 se convierte en el puerto más grande del mundo por tonelaje de carga. Infraestructura avanzada de 200 hectáreas para grandes barcos lo hace partícipe del tercer puesto a nivel mundial del puerto de contenedores. También tenemos su ubicación geográfica. Este puerto está ubicada en una zona geográfica de gran importancia, que es conocida como la zona económica Delta del Río Yangtze, ideal para el comercio chino continental. También tiene una extensión de 220 kilómetros de costa, que cuenta con 19 zonas portuarias. Cuenta también con atracaderos de gran calado. En este puerto encontramos varias ventajas estratégicas, lo que es una es la conectividad internacional con más de 600 puertos y 190 países. También encontramos otra que es la capacidad de carga manejo con más de 200 atracadores de gran calado. Y uno importante de este puerto, lo que es el puerto, es un punto clave para el acceso al mercado chino, que es uno de los más grandes del mundo. Encontramos operaciones principales como el puerto de Ningbo Zhoushan, que es uno de los puertos más activos del mundo, líderes en rendimiento de carga total, desarrollo sostenible y manejo de contenedores. Esta infraestructura podemos evidenciar más de 200 atracaderos de gran calado, terminales especializadas y calcado de promedio de 22 a 23 metros. Conocemos también su zona geográfica. Su zona económica está ubicada a orillas del río Delta Yangtze, que es ideal para el comercio continental chino. Tiene una extensión de 220 kilómetros de costa. Cuenta también con 19 zonas portuarias. Cuenta también con atracaderos de gran calado que permiten la operación de barcos de más de 100 toneladas de peso muerto. Como desafíos podemos encontrar en el puerto de Zhoushan, uno de los cuales pues de los más importantes debido a su volumen de carga diaria. El tráfico alto en los contenedores, en los transportes internos. Al igual que esto, encontramos la contaminación en el aire y en el agua. Es un factor muy importante el tema ambiental, debido a todo su proceso. Adicional a esto, tenemos una infraestructura bastante saturada. Si bien está avanzada tecnológicamente, también necesita estar en constante actualización. Impactos que generan el puerto de Zhoushan en China y a nivel mundial, teniendo en cuenta que es de los puertos más importantes del mundo. Tenemos el impacto ambiental, que es un impacto bastante significativo, como lo decía anteriormente, por su actividad. Tenemos la generación de empleo a nivel nacional e internacional debido a su estabilidad y dependencia económica interna. Tenemos también que es una de las ciudades más antiguas de China y del continente asiático. Adicional a esto, encontramos que es uno de los puertos más estables a nivel mundial. Para concluir, tenemos que el puerto de Ningbo Zhoushan es el motor a nivel internacional, teniendo en cuenta su alto tráfico y demanda, ejerciendo un impacto positivo a nivel internacional. Tenemos también, como lo dijimos anteriormente mis compañeros y mi persona, cada proceso o cada etapa que presenta es muy significativa en la economía internacional, esto afectándonos de manera positiva o negativa. Nosotros lo que quisimos abarcar y dar a conocer en esta exposición fue un poco del puerto de Busan y del puerto de Zhoushan en cuanto a su cultura y sus actividades. Muchas gracias.